parábola de la oveja perdida. Es una de las parábolas más conocidas incluso por las personas que no atienden a la lectura de la Santa Palabra. Todos hemos oído hablar de aquel pastor que dejó a las 99 y salió y fue en rescate de aquella oveja que se había perdido. La parábola en sí es, diría yo, de lo más amorosa, es de lo más profunda, de lo más enternecedora del amor de Dios a nuestras vidas. Es una parábola que retrata en aquel tiempo lo que estaba sucediendo y las personas que estaban rodeando al maestro y escuchaban al maestro y discrepaban con el maestro, pero es una parábola que bajo el contexto de ese momento la podemos traer al día de hoy, por las circunstancias y el profundo amor que nuestro buen Dios muestra para con cada una de sus ovejas perdidas. La parábola no solamente va al corazón particular de cada uno de nosotros, sino la parábola exalta aquella obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. La parábola es verdaderamente enternecedora. Podría yo deleitarme en ella en un tono romántico cuando conocemos el contexto que la rodea. Y sin más preámbulo, vamos a ir directo a la exposición de la parábola de la oveja perdida. Y en el versículo 1 inicia diciendo que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, pero ellos se acercaban para algo, ellos se acercaban para oírle. Está haciendo referencia a dos grupos específicos, pero está puntualizando a los publicanos, no porque los publicanos fuesen más pecadores que cualquier persona en general, sino que entre el público, como está en el versículo 2, estaban los fariseos y los escribas, y estas personas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Cuando él se hace referencia a los publicanos básicamente eran personas, descendencia del pueblo judío, pero que servía al gobierno romano como cobrador de impuestos. Pero no solamente era un simple cobrador de impuestos, el imperio romano establecía un monto y al publicano le permitía que este hombre, si quería subir el monto de lo acordado, el imperio romano no le decía nada. Es decir, él podía subir mucho los impuestos mientras este publicano le diese al pueblo o al imperio romano lo que el imperio le exigía. Esto era para los fariseos, para los escribas y para el pueblo judío, era un verdadero escándalo, pues estos publicanos, estos usureros, se aprovechaban del pueblo de Israel en la cobra, en el monto de impuestos, pues los elevaban en gran manera y los tenían como personas muy aborrecidas. Los publicanos no se les permitía incluso entrar a las sinagogas, a los publicanos se les discriminaba como el peor de los pecadores. Entonces hace referencia a estos dos grupos. Uno es el grupo pecador, el grupo vil, el grupo despreciable por la mente religiosa. El grupo de los publicanos y de los pecadores somos nosotros. Somos cada persona que necesita del Señor. Todos necesitamos, sin excepción alguna, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero el segundo grupo atiende a ese grupo religioso, a los fariseos y los escribas. Un grupo político, religioso. Los fariseos, recordamos que en aquel tiempo la política y la religión iban muy de la mano. Era un grupo político, pero era un grupo religioso, era un grupo influyente, era un grupo que determinaba normas, era un grupo que establecía moralmente sus acuerdos. Y recordemos que en los evangelios se deja ver claramente que ellos incluso habían abandonado la escritura y habían puesto o habían sobrepuesto por las cosas santas sus estatutos, sus normas. Y bueno, están estos dos grupos.
Y uno se acercaba a oír, los pecadores y los publicanos se acercaban a oír, mientras que los religiosos, fariseos y escribas murmuraban, se espantaban, se asustaban. ¿Cómo es posible que este maestro esté recibiendo a pecadores y esté comiendo con ellos? Bajo esta circunstancia es donde se narra el maravilloso amor de Dios a nuestras vidas. Yo creo que es una de las parábolas que más resalta esto. Si ustedes se dan cuenta el orden en que Lucas lo resalta, primero habla de la oveja perdida, después más adelante en el versículo 8 habla de la moneda perdida y en el versículo 11 está lo que ustedes conocen como la parábola del hijo pródigo. Pero recordemos que el nombre del hijo pródigo es tomado de una traducción. Pero en otras traducciones, por ejemplo, la traducción alemana le llama el hijo perdido. Y si ustedes hacen un poco de conciencia de lo que narra la parábola, narra de un hijo perdido. Habla sobre la perdición del ser humano y la necesidad de Dios. Son parábolas que van precediendo para dar una dirección dentro de ese grupo al cual se le estaba exponiendo. Nuestro Señor Jesucristo les tenía que enseñar a aquella mente religiosa, a aquella mente farisea, a aquellos escribas, que nuestro Señor Jesucristo, bueno, Dios mismo, ejemplificando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, vino por el pecador, vino por el perdido, vino por sus ovejas. Pero la parábola les tiene que llamar la atención y los tiene que humillar. Empieza diciendo, después de hacer referencia a esto, empieza a decir, versículo 3, entonces le refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, les está diciendo a aquellos fariseos, aquellos escribas, los empieza a comparar con un hombre que se dedica o emplea su vida a cuidar ovejas, un pastor? ¿Cómo iba a ser que un fariseo se iba a comparar con un pastor, por amor de Dios? ¿Sí? Ni pensarlo. Está diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, pierde una de ellas? ¿No deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta que la encuentra? La parábola es muy fuerte. A lo mejor como la hemos leído tanto, no tomamos la profundidad de lo que implica. Hay varias cosas contextuales que tenemos que entender aquí. Cuando decimos que esta parábola o los actantes de la parábola hace referencia a que el pastor abandona 99 para ir tras una sola, nosotros deberíamos de pensar, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué dejas 99 ovejas solas, aparentemente en el desierto? Hay personas que dicen que el pastor estaba con su familia, porque ciertamente en ocasiones los pastores iban con su familia a cuidar de su rebaño y dejaba con su familia esas 99 y iba tras la que se había perdido. Pero la parábola no te da esa profundidad para que nosotros pudiésemos entender eso. La parábola te está diciendo que el hombre está dejando a 99 ovejas y ir por una oveja. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo está hablando, está exaltando el valor de una oveja sola? Claro está que los publicanos y los pecadores, los gentiles en general, entendían el contexto de un pastor, ya que la mayoría de ellos, excepto los publicanos, tenían relación o alguno de ellos podría ser algún pastor. Entendían lo que estaba sucediendo y entendían lo que podía pasar una persona que iba tras la oveja perdida. Eran días en el desierto, noches de frío, enfrentarse a fieras, lobos rapaces.
El ejemplo es maravilloso para que nosotros entendamos del amor de Dios a nuestras vidas y de lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Cuando un pastor iba en busca de una oveja perdida, no sabía cuánto tiempo iba a pasar hasta encontrarla. El texto es maravilloso, porque el texto afirma que él no iba a desistir hasta encontrar esa oveja que se había perdido. Él no iba a volver con las manos vacías. Esto es maravilloso para entender lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Repito, un pastor podía pasar días en el desierto, sufriendo hambre, sufriendo fríos, sufriendo calor, las altas temperaturas en el día y las bajas temperaturas en las noches de los desiertos, sufriendo hambres, expuesto a lobos, expuesto a fieras, para ir por una oveja. Lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, ninguno de nosotros, esforzándose lo más que pueda, lo va a poder imaginar. Ninguno de nosotros va a poder imaginar lo que nuestro Señor sufrió en la cruz del Calvario. El peor tormento que podía sufrir un criminal, el peor de todos, estar colgado hasta perecer, con dolor, con hambre, con sed, única y exclusivamente por amor a personas como tú y como yo, que despreciamos su persona, que despreciamos sus mandamientos. Y la parábola es tan profunda y tan maravillosa que la parábola deja ver que Él valora la vida de cada uno de nosotros en su máxima expresión, como nadie más la puede valorar. Ellos entendían eso. ¿Saben por qué? Quizás actualmente, como conocemos el mundo económico, la mayoría de nosotros tendría a bien tener bastante dinero en el banco. Y la mayoría de nosotros tendría a bien tener bastante bienes, carros, casas. Quizás la economía actualmente la visualizamos de esa forma. Y podemos hacer alguna referencia frente a la contingencia que está pasando el 2020. Pero en aquel tiempo, las personas, tras varias hambrunas, conocían el valor del ganado y el valor del trigo. Porque en más de una ocasión, en aquellos territorios, la sociedad había pasado por hambruna de tal forma que podían tener en sus bolsas monedas de oro, costales de oro, pero no poder adquirir un becerro para comer, porque simple y sencillamente no había. Podían tener costales de oro fino, oro refinado, y no podían adquirir trigo, porque simple y sencillamente no había trigo, porque la hambruna había acabado con todo. Una persona que tenía ganado, una persona que tenía una oveja, tenía o aseguraba que su familia comiese. Las personas, los receptores primarios, entendían el valor de una sola oveja. Los receptores primarios entendían cómo el pastor estaba valorando esa oveja. Quizás nosotros no lo entendemos tanto por la época que vivimos, quizás nosotros no lo entendemos tal y como lo estaba expresando, pero en ese momento era verdaderamente valiosa. Y el pastor
deja a las 99 y va tras una oveja. Este contexto llega a los escribas y a los fariseos frente a la profecía que está en Ezequiel, en el capítulo número 34, a la cual voy a pedir que todos ustedes me acompañen. Ezequiel, por favor. (34:11). Ya que hemos entendido la mente de los receptores primarios, ahora vamos a entender la mente profética, la mente en la cual los fariseos y los escribas, que eran entendidos de las Escrituras, también reciben esta parábola. Nosotros ya la entendimos en el mundo, vamos a usar una palabra quizás un poco fuerte, la entendimos en el mundo común, lejos del entendimiento de las Escrituras. Pero los fariseos también lo entendían bíblicamente, también entendían esa parábola, entendían lo que estaba profetizado, entendían lo que se hablaba acerca de la simiente prometida en Génesis 3:15, entendían lo que se hablaba en Jeremías 31 acerca del pacto, el pacto de gracia de Dios. Ezequiel en el capítulo número 34, a partir del versículo 11 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo, ¿qué va a hacer? Iré a buscar. Iré a buscar ¿a quién? A mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré ¿a quién? A la perdida, y haré volver al redil a la descarriada. Vendré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. ¿Se dan cuenta del desarrollo de la parábola y lo exegéticamente concordante con lo que Ezequiel en el capítulo número 34 a partir del versículo 11 dice? Y el texto es bastante claro. Aquí podríamos remontarnos a varias doctrinas, pero sin más preámbulos. El pastor es el que sale en busca de la oveja perdida. El pastor es el que sale en busca de la oveja perdida. Y esto lo toman descontextualizado y quieren aplicar cuando dice: es que el pastor de la iglesia local tiene que ir por las ovejas que se habían perdido. Sí, claro, tenemos que visitar y buscar a los hermanos, es una realidad. Pero la parábola no habla de eso. La parábola habla de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo, que siendo Dios mismo no estimó a ser igual como Dios a cosa como que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, vino a esta tierra, murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Él vino por lo que se había perdido. Y si ustedes me acompañan a Filipenses, ustedes podrán ver la directriz de esta parábola de una forma contundente. Filipenses, por favor.
Claro está, en el capítulo número 2, en el versículo 5, está el texto que acabo de parafrasear, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estamos en Filipenses, en el capítulo número 2, en el versículo 5. Haya pues este sentir que hubo, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Pero qué hizo Cristo Jesús? ¿Por qué estamos relacionando todo esto? Porque el versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo número 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así como Ezequiel en el capítulo número 34 y Lucas en el capítulo número 5 en la parábola de la oveja perdida, el pastor es el que va por aquella oveja, por aquella que se había perdido, como nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, muertos en nuestros delitos y pecados. Y Filipenses en el capítulo 2, en el versículo del versículo 5 en adelante, el versículo 11, nos deja ver la gloria de lo que Jesucristo hizo para el perdón de nuestros pecados. Puntualiza el hecho de que es el pastor el que va por la oveja. La oveja estaba indefensa. Cuando una oveja se perdía en el desierto, la oveja prácticamente, si no volvían por ella no podía regresar a casa. No es como un perro que lo puedes dejar a kilómetros y él, no sabemos cómo, pero vuelve a casa. Una oveja quedaba indefensa la mayoría de las ocasiones, entre el rebaño, los cruces peligrosos, los arroyuelos, etcétera, etcétera, una infección, algo que comieron, quedaban heridas y se iban rezagando de las demás y se perdían. Y la mayoría quedaba malherida. No podía ni siquiera caminar. De hecho, la parábola dice que el pastor la tomó entre sus brazos y la cargó en sus hombros. La oveja ya no podía seguir adelante, como tú y yo no podíamos seguir adelante hasta que el Señor nos encontró y nos llamó a su santa presencia. La oveja no podía. El pastor tenía que regresar y cargarla. Si la oveja se quedaba ahí, un lobo rapaz llegaba y se la comía. Simple y sencillamente. Era algo muy común. El pastor tenía que apurarse, regresar por ella. Es el Señor el que busca al perdido. Ese es el Señor el que te llamó a ti, te llama a ti, nos llamó a cada uno de nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, nosotros no podíamos ir en busca del Señor. Vaya que la teología ayuda a comprender todas estas parábolas, ¿verdad? Que no era una oveja arminiana que se levantaba e iba en busca del pastor. Esas ovejas no existen. Era una oveja herida, ultrajada, era una oveja quizás con hambre, débil, con sed, una oveja que no podía seguir adelante como cada uno de nosotros no podía seguir adelante. Era necesario que el buen pastor fuera por ella, la trajese. Y aquí podemos hablar de muchas cosas como cómo Dios puede humillar nuestra vida a tal forma que solamente cuando estamos cansados, sedientos, hambrientos, llega el Señor en su múltiple misericordia a nuestras vidas y nos muestra su gloria. Y nos carga y nos toma en sus brazos como tomó a esa oveja. Y nos llena de su amor, de su gracia.
y nos consuela, nos llena de su paz. Y nosotros sabemos que nada nos va a pasar en los brazos del Señor. No sabemos que el buen pastor nos va a cuidar de cualquier lobo rapaz. Y no va a haber nadie ni nada que nos pueda lastimar porque estamos en manos de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Es maravilloso. Es maravilloso esto que hace referencia a Lucas. De hecho, si ustedes me acompañan al mismo Evangelio, unos capítulos más adelante, vamos al capítulo número 19, nada más para puntualizar un texto dentro de lo que hemos venido desarrollando para dar más pie a la apertura del entendimiento de esta bella parábola. En el versículo número 10 del capítulo número 19, habla de lo que yo estoy mencionando. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. A nosotros, nuestra alma. Fue su gloria y su gracia la que nos rescató y nos dio una morada eterna. Es un texto maravilloso. Ese pastor sufrió días y noches en el desierto, como no tenemos idea. Y la representación de esa búsqueda está gloriosamente representada en Hebreos. Si ustedes me acompañan a Hebreos en el capítulo número 12, por favor. La carta de Hebreos en el capítulo número 12, en el versículo número 2, por favor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. De hecho, el apóstol Pablo, en la carta que escribe a los Gálatas, si ustedes me acompañan a Gálatas, deja ver en uno de los versículos más fuertes al respecto. Si ustedes me acompañan a Gálatas, por favor, en el capítulo número 3, yo estoy seguro que ustedes conocen perfectamente este texto. En el versículo número 13, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Así como aquel pastor sufrió o sufre por ir por aquella oveja perdida, gráficamente en el entendimiento, representa lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Aquí el entendimiento es claro para aquella persona redimida. Es decir, imaginen la mente de la oveja, si podemos escalarlo a esa magnitud, la sensación de confianza al ver a su pastor. Nosotros sabemos que las ovejas escuchan y entienden con claridad cuál es su pastor. Y claro que al escuchar el animalito, la voz del pastor, sintió alivio. El alivio que cada uno de nosotros siente por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Es incomparable. Necesitas haber entendido lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por ti, por mí, por una persona pecadora, por una persona que no tenía la más mínima esperanza de sobrevivir como aquella oveja. Necesitas entenderlo de esa forma para entender la cruz de Cristo. La oveja no podía hacer nada, ya no podía hacer nada. Lejos del rebaño y lejos del pastor,
su vida iba a ser un desastre. Era cuestión de minutos para que pereciera, para que la matase un lobo. Nosotros, lejos del Señor, no somos nada, absolutamente nada. Eso lo coincide Isaías. Si ustedes me acompañan, yo creo que la profecía más conocida, Isaías en el capítulo número 53, si son tan amables. Únicamente vamos a leer el versículo número 7 para entender o dar un poco de luz de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, lo que sufrió por nosotros, lo que el pastor sufrió por venir por sus ovejas, por su oveja, lo que el pastor hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, para el perdón de nuestros pecados, para darnos vida, para redimirnos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El profeta Isaías hace la comparación de lo que el Mesías iba a sufrir en la cruz del Calvario, así como una oveja es muerta en un matadero, sin poder ni siquiera defenderse. Él no abrió su boca, no se defendió, vino y murió por nuestros pecados. Y hemos repetido tantas veces el hecho de que murió por nuestros pecados, que no entendemos lo fuerte, lo grave de eso. La gloria de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él entregó su vida como un sacrificio santo, como un sacrificio acepto, para redimirnos, para redimir a personas como tú y como yo. Y si nosotros volvemos al Evangelio según San Lucas, en algo que ya había puntualizado dentro del desarrollo, en el versículo 5 del capítulo 15 de la parábola dice, y cuando, versículo 4, en la parte C del texto dice, y va tras la que se perdió, ¿hasta cuándo? Hasta encontrarla. Hasta encontrarla. Esta expresión, espero que nunca se les olvide. Hasta encontrarla. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, imputado en nuestra vida por medio de su Santo Espíritu, esa expiación perfecta, donde nos justifica, nos absuelve, nos quita de culpas, porque somos culpables, éramos culpables. Hemos transgredido la ley de Dios. Hemos ofendido a Dios en más de una ocasión. Éramos culpables. Él nos redime en la cruz del Calvario. Esa frase, cuando dice hasta encontrarla, no se les olvide nunca. No se les olvide nunca. Hasta que encuentra a sus ovejas. Ninguna se va a perder. Ninguna se va a perder. Hasta que la encuentra. Aquella oveja que se había perdido. Aquella oveja que se había extraviado. La Escritura es clara, de principio a fin, en todo el contexto posible, bajo una exégesis sana. Ninguna de las ovejas del Señor se va a perder hasta encontrarla. Y la va a tomar en sus brazos y la va a llenar de amor. Y le va a dar una paz inigualable que el mundo nunca le dará. Y la va a satisfacer de principio a fin espiritualmente, y la va a llevar a lugares celestiales jamás imaginados. Eso es más grande que cualquier cosa que nosotros podamos entender terrenalmente.
Y si hay un texto que hable de este grandioso amor, yo sé que ustedes lo conocen en Juan el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, fue tan grande el amor de Dios por sus ovejas. Recordemos que mundo es una sineglo, hermenéuticamente hablando, que envió, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyere en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La gloria de la cruz, ejemplificado en esta bella parábola. Y el texto dice que va, y él no va a volver hasta encontrarla, y el versículo 5 dice que cuando la encuentra, la pone, la toma entre sus brazos, gozoso entre sus hombros, la protege, la cuida y la va a llevar alegre. El versículo 6 dice que cuando llegue a casa va a reunir a sus amigos y vecinos y les va a decir: gócense conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. La explicación de todo esto en el versículo número 7 está: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lo que está diciendo el texto básicamente, que hay gozo en el cielo, que hay gozo por cada pecador arrepentido, por cada pecador que procede al arrepentimiento, por cada pecador que reconoce su miseria. Recordemos que vivimos en un mundo pelagiano, lleno de conceptos humanistas, y la persona se compara con un hombre y dice: yo no soy tan malo como aquella persona, yo no robo, yo no he matado a nadie. Pero la Escritura es clara al respecto de nuestra condición caída. La Escritura es bastante clara desde Génesis capítulo 6, versículo 5, donde dice que el corazón del hombre y sus pensamientos son solamente de continuo, ¿de qué? De mal, solamente mal. El hombre solamente piensa mal, el hombre solamente va en contra de la santidad de Dios. El problema está que el hombre se compara con otro hombre. Yo no he matado como aquel sicario y aquella persona se cree más buena. Yo no soy tan mentirosa como aquella vecina, yo no soy tan meticho, mitotera como aquella otra persona. Y nos empezamos a hacer estándares de bondad según el mismo hombre, según el mismo ser humano. Pero la Escritura es clara y dice y hace referencia que la mejor de nuestras obras es como un trapo de inmundicia para Dios. Es por ello que el salmista en el Salmo 51, verso 5 dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos nosotros hemos nacido en una condición caída, en una condición pecaminosa. Y nuestro corazón está entenebrecido y nuestra mente está entenebrecida y llena de pecado. Jeremías capítulo 17, en el versículo 9 dice: engañoso es el corazón, ¿y qué es? Es perverso. El corazón del hombre es perverso, es lo que dice la Biblia de mí, de ti, de cada uno de nosotros. El hombre quiere aparentar eso, vivir tras un espejo, donde nadie vea lo que verdaderamente maquina su corazón perverso. Hombres con la naturaleza caída. Y por más buenas obras que nosotros hagamos, la Escritura claramente dice que todos nosotros somos pecadores. Eclesiastés en el capítulo 7, versículo 20, dice que no hay hombre justo que haga lo bueno y que nunca haya pecado. Todos nosotros somos pecadores, por lo cual quedamos destituidos de la gloria de Dios, como lo dice el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 3. La naturaleza caída del hombre. El texto, la parábola se encierra en el amor que tiene Dios para nuestras vidas
para tu vida en particular, porque es la oveja perdida, y todos nosotros andábamos perdidos y unos aún andan perdidos por ahí. Pero el amor de Dios es tan grande. Él murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Eso es tan glorioso cuando se entiende que nuestra vida sin el amor de Dios iba directo al infierno. Y cuando hablamos del infierno, la mayoría de las personas visualiza cintas cinematográficas. Hermanos, lo que la Biblia describe de principio a fin sobre nuestro estado eterno sin la salvación es algo que no se le desea ni al peor de nuestros enemigos y de las personas en esta tierra. Jonathan Edwards en alguna ocasión dijo que a cualquier impío, por más que haya gozado y disfrutado de sus pecados y concupiscencias en esta tierra, solamente le faltará un segundo, solamente le basta un segundo en el infierno para olvidar todos sus deleites carnales en esta tierra. ¿Sufrimiento eterno o vida eterna en Cristo Jesús? Es lo que te ofrece el Evangelio. Es lo que hizo Cristo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Es la representación de amor más grande en la parábola de la oveja perdida. Porque nosotros estábamos sin esperanza. No podíamos justificarnos ante un Dios santo. Nuestras obras nos condenaban. Necesitábamos que el justo muriera por nosotros. Necesitábamos que el santo fuese y se ofreciese como un sacrificio acepto y agradable a Dios para que nosotros fuésemos absueltos de nuestras culpas. Y la parábola dice que hay más gozo en el cielo por un solo pecador, porque todos somos pecadores, pero por un solo pecador que se arrepiente, que por una muchedumbre, por 99 personas, vamos a ponerlo en términos literales, que creen que no necesitan el perdón de Dios. Gráficamente, lo que se habla en esta parábola tiene que tocar la esencia particular de cada uno de nosotros. Básicamente lo que habla esta parábola tiene que traspasar tu mente, tu corazón, tu ser por completo. Y entender que así como ese buen pastor va al encuentro de aquella oveja perdida sin importar el peligro y las circunstancias, y no volverá, no descansará hasta que vuelva con ella en sus brazos. Así es el amor de Dios a nuestras vidas en la persona de Jesucristo. Repito, esa ejemplificación hace la clara referencia del amor de Dios a nuestras vidas en la persona de Jesucristo, quien murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. La oveja perdida no es la que el pastor tiene que ir a buscar porque no ha venido a la iglesia. Sí, hay que meterles un jalón de oreja y darles un regaño. Por amor de Dios, ya deberían de estarse congregando. Esto va más allá. La oveja perdida somos cada uno de nosotros. Soy yo,
aquella oveja perdida que no tenía esperanza, que estaba sola, que no podía socorrerse a sí mismo, que estaba lastimada, que estaba necesitada, que no tenía dirección. Y el pastor vino por mí y me tomó en sus brazos y me cargó y me curó, sanó mi alma, me llenó de su amor, de su paz, me confortó y me puso con su rebaño, me puso en su redil. Y hoy tengo una morada eterna que yo no merecía, pero que el Señor en su eterno amor nos dio gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro.